Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Misraín Rivera Rendón. Soy estudiante de cuarto año de la Facultad de Medicina de Extensión Mazatlán y el día de hoy abordaré el tema de cáncer de tiroides. Aprendamos juntos y disfrutemos de un tema más en Oncocápsulas. El cáncer de tiroides es un cáncer que se origina en la glándula tiroides. La tiroides es un órgano confinado a los vertebrados que está formado por dos lóbulos unidos entre sí por un puente llamado istmo, el cual se encuentra por delante del segundo y del tercer anillo traqueal. En México, el cáncer de tiroides predomina en la mujer con una proporción de 5:1. En la mujer predomina en la quinta década de vida y en el varón en la sexta década de vida. De acuerdo a su clasificación, se derivan del epitelio tiroideo folicular y se dividen en papilar, folicular y anaplásico. Los dos primeros son formas bien diferenciadas y se tratan de forma similar. Otra histología es el cáncer medular de tiroides, que puede ser familiar como parte de una neoplasia endocrina múltiple. Como factores de riesgo encontramos la exposición a radiación durante la infancia como forma de tratamiento, una deficiencia en el consumo de yodo y vivir en zonas bosíogenas, exposición ocupacional, ambiental o accidentes nucleares, los cuales se asocian a tumores benignos y malignos, así como también antecedentes en familiares de cáncer de tiroides. Se presenta por un tumor en la glándula tiroides o una adenomegalia por autoexploración, exploración física o de forma incidental en un estudio radiológico. La evolución de un crecimiento rápido, disfonía, parálisis de cuerda vocal o adenomegalia hace sospechar de un tumor maligno. El diagnóstico usualmente se confirma por biopsia por aspiración con aguja delgada. En relación a la estadificación del cáncer diferenciado de tiroides, el American Joint Committee on Cancer clasifica el cáncer diferenciado con el sistema TNM, en el cual T corresponde al tamaño y extensión del tumor, N a la presencia o ausencia de ganglios linfáticos regionales y M a la metástasis a distancia. La clasificación puede ser clínica y se anota cTNM o histopatológica pTNM. De acuerdo a las características del tumor, T1 se refiere a tumores iguales o menores de 1 centímetro, T2 a tumores de 1 a 4 centímetros, T3 a tumores mayores de 4 centímetros y T4 cuando el tumor presenta extensión escacapsular o escatiroidea. De acuerdo a este esquema de estadificación, todos los pacientes menores de 45 años con cáncer diferenciado de tiroides se encuentran en el estadio 1 si no hay metástasis a distancia y en el 2 si existen independientemente del T y N. En sujetos de 45 años o mayores sin afección ganglionar, el estadio 1 corresponde a T1N0M0 si el tumor mide hasta 1 centímetro, el estadio 2 si el tumor mide de 1 a 4 centímetros o mayor, pero sin extensión a la cápsula o escatiroidea, y aquellos T4 o N1 corresponden al estadio 3. Los sujetos de 45 años o mayores con metástasis a distancia se clasifican en el estadio 4. En relación al cáncer medular de tiroides, el estadio 1 corresponde a tumores iguales o menores de 1 centímetro. Aquellos mayores de 1 centímetro sin extensión capsular o escatiroidea corresponden al estadio 2. Si hay afección ganglionar se clasifican en el estadio 3 y aquellos con metástasis en el estadio 4. El cáncer papilar es de origen epitelial y constituye del 50 al 90% de las neoplasias malignas de esta glándula. Es más común en las mujeres en proporción 3:1, esto antes de los 40 años de edad, ya que a partir de los 45 años de edad va incrementando su agresividad. El diagnóstico de sospecha se basa en el hallazgo de una masa dura en la región tiroidea, especialmente si esta masa es fija, con o sin manifestaciones comprensivas incluyendo disfagia y disfonía, con o sin adenopatía cervical. El diagnóstico se hace mediante la citología por aspiración. Las metástasis ganglionares se presentan hasta en un 80% y en el caso de las metástasis a distancia se presentan de un 2 al 10%. Los órganos más afectados son el pulmón y después el hueso. La mayoría se encuentran en estadio 1, un 60%, y en estadio 2, que es el 22%. Su mortalidad global es menor al 10% a 10 años. El carcinoma folicular es de origen epitelial, ocupa el segundo lugar en frecuencia, informándose un 5 a 25% en la literatura. Afecta principalmente a zonas con deficiencia de yodo y a mujeres mayores de 50 años. Este carcinoma es más agresivo que el carcinoma papilar y ocurre en personas con mayor edad, teniendo como promedio 60 años. Por lo general se manifiesta como un nódulo móvil
de consistencia normal a firme, y un 5 a 20% de los sujetos tienen metástasis como primera manifestación, siendo la más frecuente pulmón y hueso. Histológicamente la neoplasia presenta folículos e invasión capsular y o vascular, y la mayoría de los pacientes con cáncer folicular se encuentran en el estadio 2 TNM. Carcinoma anaplásico. Son tumores extremadamente agresivos, con una mortalidad del 100%. Esto debido a que hay una rápida progresión de la enfermedad y los resultados a los tratamientos son pobres. Representan entre el 2 al 5% de todo el cáncer de tiroides. La edad media es 65 años y entre el 60 al 70% ocurre en mujeres. El 20% tiene historia de cáncer diferenciado de tiroides y más del 50% tiene historia de bocio multinodular. ¿Cuál es la presentación de este tipo de cáncer? Pues es mediante un tumor en la glándula tiroides, así como también metástasis regionales a distancia hasta en un 90% de los casos. Presenta invasión del tejido graso, muscular, ganglios cervicales, laringe, tráquea, esófago y mediastino. La presencia de metástasis a distancia es desde un 15 a un 50% y los sitios más comunes es pulmonar, seguido por hueso y cerebro. Cuadro clínico: tumor de crecimiento rápido en el cuello con síntomas compresivos al tracto aerodigestivo que producen disfonía, disnea, tos y hemoptisis. El diagnóstico se hace por medio de biopsia con aguja delgada de corte grueso o incisional. La sobrevida de este tipo de tumor es de 0 a 6 meses y todos los pacientes se clasifican en estadio 4. Carcinoma medular. Es un tumor neuroendocrino de las células parafoliculares, células C. La producción de calcitonina es una característica de este tipo de tumor. La mayor parte de estos tumores son esporádicos y en un 25% familiares. La presentación de estos tumores se da entre la cuarta y la quinta década de vida. Se presentan en un 75-95% de las ocasiones como un nódulo único y hasta en un 70% de las veces cuando se realiza el diagnóstico se encuentra la presencia de metástasis ganglionales. Es posible también que se encuentren síntomas compresivos al espacio aerodigestivo, que como ya se ha mencionado, se presenta como disfonía, disnea, tos y hemoptisis. La concentración basal de calcitonina se correlaciona con la cantidad de tumor y está elevada en pacientes con tumor palpable. El diagnóstico se hace por aspiración con aguja delgada, ya que su sensibilidad es de un 50 a un 80%, la cual puede ser más alta si se realiza inmunohistoquímica. En algunos casos, el diagnóstico se realiza después de una lobectomía. Tratamiento. Los métodos terapéuticos para el cáncer de tiroides son cirugía total o casi total, yodo radioactivo, radioterapia externa, quimioterapia y supresión con hormonas tiroideas. Su uso dependerá de la variedad y de la extensión del tumor. En pacientes de bajo riesgo, es decir, con tumores menores a 1 centímetro sin invasión capsular o multicéntricos, o en el carcinoma folicular con invasión mínima, puede ser suficiente la hemitiroidectomía. Además de la tiroidectomía, algunos autores recomiendan la disección profiláctica de los ganglios del compartimiento central, paratraqueales y traqueosofágicos, en neoplasias diferenciadas mayores de 1 centímetro, en vista de que hasta 2/3 de los pacientes con cáncer presentan invasión a los mismos. Con esta conducta se disminuye el riesgo de recurrencia. En caso de extensión a los ganglios linfáticos o a los tejidos vecinos, se prefiere practicar además disección radical modificada del cuello, la cual consiste en la extirpación de los tejidos macroscópicamente afectados, músculos pretiroideos, esternocleidomastoideo y ganglios linfáticos involucrados, siendo en ocasiones necesaria extirpar la vena yugular interna del sitio afectado. Después de la tiroidectomía se debe esperar 4 a 6 semanas con el fin de que se eleven los niveles de TSH, posterior a lo cual se administra una dosis ablativa de 80 a 100 milicurio de yodo radioactivo, con el objetivo de destruir el remanente tiroideo, destruir los focos microscópicos de cáncer diferenciado de tiroides y llevar a cabo determinaciones periódicas de tiroglobulina y rastreos gamagráficos de cuerpo entero, cabeza, cuello y tórax. Después de la cirugía y de la administración de la dosis ablativa de yodo radioactivo, la terapia con hormonas tiroideas es de 2 microgramos por kilogramo al día en los adultos. Es permanente. La radioterapia externa del cuello y mediastino se encuentra indicada en individuos mayores de 45 años con carcinoma papilar extirpado en forma incompleta y en quienes no existe captación de yodo radiactivo por el tumor, también después de la resección del carcinoma anaplásico y en el linfoma.
En el cáncer anaplásico, la resección quirúrgica, dado lo avanzado del tumor en el momento del diagnóstico, no ha sido efectiva ni altera el pronóstico, con fallecimiento de los pacientes en 3 a 6 meses a partir del diagnóstico. El tratamiento del cáncer medular de tiroides, recomendado por diversos autores, es la tiroidectomía total, con disección de los ganglios del compartimiento central y disección radical modificada del cuello en caso de tumor mayor de 1.5 centímetros. Se recomienda la radioterapia externa en casos de resección tumoral incompleta o cuando los valores de calcitonina son detectables. En los últimos años se han utilizado agentes inhibidores de la tirosina quinasa tanto en cáncer diferenciado como medular de tiroides, persistentes y sin respuesta al yodo radioactivo y radioterapia externa con progresión rápida. En estudios recientes destacan el empleo de metformina en el cáncer tiroideo, ya que se ha demostrado que inhibe el crecimiento de células de carcinoma, suprime la autorrenovación de las células madre del cáncer y potencia el efecto de los agentes quimioterapéuticos. Bueno, me despido de ustedes. Espero que durante el desarrollo de esta oncocápsula hayan aprendido algo nuevo. Que tengan un excelente día.